Hola, ¿qué tal, querida familia? Nuevamente, un abrazo desde las instalaciones de Amistad Cristiana de Hermosillo, del Centro de Información de Amistad Cristiana. Un abrazo para todos, con mucho cariño, con mucho amor, como todos los días. Y pues hoy estamos muy contentos porque estamos continuando con la vida de Jesús. Nos vamos directamente a la Biblia, al capítulo 8 que estamos estudiando, y vamos a tener historias muy interesantes. La licenciada nos va a decir cuáles son esas historias. Juan Manuel Villa, buenos días. Muy buenos días, señor Elizalde, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Hoy es ya jueves 24 de junio de este 2021. El 24 de junio se celebran los Juanes y mucha gente me felicita. Muchas gracias. Y también se dice que si es 24 de junio y no llueve, es que no es 24 de junio. Así que más vale que este día llueva. Sí. Con el favor de ¿Será Dios. costumbre en todas partes o nada más acá en el norte? Pues al menos en el norte sí. No estoy seguro. Hay una creencia acá en el norte que el 24 de junio empiezan las lluvias, pero acá en Sonora llega 24 y 25 y 26 y como que no aparecen. Por eso hoy vamos a orar mucho por la lluvia. Licenciada, buenos días. Buenos días, señor Elizalde. Pocos lo saben, pero yo también estoy festejando mi día. Es que soy Janet. Es una variación de Juan. O sea, cierto. como de lugar yo quiero festejar. Sí. Entonces, está bien. Me llamo Janet, así que también. No. Bueno, pues el día de hoy continuamos con el capítulo 8. Señor Elizalde, está muy, muy padre. Vamos a estudiar desde el versículo 16 hasta el 25. Aquí encontramos 3 historias muy buenas. Son los tres consejos que Jesús da. Y luego viene una segunda historia que es la familia de Jesús. ¿Quién es la familia de Jesús? Correcto. Y tenemos también una historia muy, muy padre que es Jesús y las tormentas. Así que tenemos muy buen material para este día. Muchas gracias. Muy bien. Ana María, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, familia. Qué gusto estar aquí. Un día más reunidos alrededor de la palabra de Dios, de la Biblia, del mejor consejo que podemos obtener en la vida. Y bueno, hoy es día jueves. Hoy nos toca orar por México. México necesita nuestra oración. Pero de una manera especial, el día de hoy vamos a estar orando por Sonora. Dios nos ha establecido aquí en Sonora y necesitamos clamar y orar y pedir que Dios nos dé su tesoro, su gran tesoro que es la lluvia. Así es de que, pues, acompáñenos a orar por Sonora este día. Así es, tenemos que bendecir porque es nuestra responsabilidad, nuestra familia, la familia Amistad, nuestra ciudad, nuestro estado. Bien, vamos a Ana María, capítulo 8, versículo 16. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse, y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Wow. Me gusta cómo termina. ¿Quién es este? Los discípulos ya tienen 3 años con Jesús y todavía no saben quién es. Y es que a Jesús no lo conoces a la primera. No. Bueno, a nadie conoces a la primera. Tienes la imaginación de cómo puede ser una persona, pero tienes que pasar mucho tiempo.
Y con Jesús, que es Dios, la multiforme figura de Dios. Es impresionante, no podemos conocer a Jesús más de lo que le invirtamos para conocerle. Bien, aquí en el versículo 16 al 18 vienen 3 consejos muy interesantes que parece que se salen del huacal, se salen de tema. ¿Se acuerdan que el día de ayer nos quedamos con la parábola y Jesús le está hablando a los apóstoles y les dice: a ustedes les es dado el privilegio de entender, porque están atentos, porque lo están guardando en la mente, en el corazón, y además lo van a poner en práctica? Pero como les está hablando, ahora les da 3 consejos. Y uno es: nadie enciende una lámpara que para esconderla, el verso 17, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, los secretos. Y el tercer consejo: pongan mucha atención, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 3 consejos que como que tutti frutti, pero está hablando con los discípulos, está hablando con gente que se está preparando para la obra. Así es que vamos a rescarbar ahí un poquito, meditar, para ir entendiendo poco a poco. De allí, Jesús nuevamente está rodeado de gente. ¿De quién? Sus discípulos, los apóstoles, las mujeres que sirven con sus donativos, con su apoyo en diferentes áreas. Le cosen la ropa a Jesús cuando se le descosió. No había un Walmart en cada esquina. Algo se rompía y ayudaban en lo que podían. Y dentro de tanta gente llega un grupito pequeño a buscar a Jesús, pero no se pueden acercar porque había mucha gente. Y dice ahí: Jesús, viene tu madre. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograron acercarse. Los discípulos dicen: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús voltea: ¿mi madre? ¿Mis hermanos están ahí? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En otra versión dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y no sabemos si los recibió o no los recibió. Como que Jesús le da un segundo nivel a la familia y pone a los discípulos, a los apóstoles, a Juana, a María Magdalena, los pone como familia real, su familia verdadera. Está curioso eso. Y bueno, hay algo que comentar ahí también, porque hay mucha gente que cree que Jesús no tenía hermanos, que fue hijo único. Así nos enseñó el catolicismo, que Jesús fue hijo único, que María fue siempre virgen. Así hay rezos: María siempre virgen. Pero no, era una mujer casada. Era una mujer que llevó una vida marital normal, común y corriente con José. ¿Tuvo hermanos Jesús? Sí los tuvo. La Biblia nos dice hasta los nombres. Entonces, estos hermanos y María fueron los que llegaron, y Jesús dice: estoy ocupado con mi familia. Oye, pero tu familia es la que te está buscando. No, mi familia es esta. ¿Va? Ahí hay que ver algo ahí. Y la última historia, la tormenta, Jesús y las tormentas. Jesús, pues está muy cansado. Trabaja de día y de noche. No atiende a la familia. Está tan ocupado que dice: ¿quién es mi hermana, mi madre y mis hermanos? ¿Quién es? Y él reconoce su cansancio, su fatiga, que dice a los muchachos: ¿sabes qué? Vamos a cruzar. Quería irse a dormir Jesús. Era lo que quería. Quería ir a descansar como tú y yo y cualquiera que hemos trabajado un día pesado y luego nos sentimos mal. Dormí mucho. No, es tiempo de dormir. Y Jesús dice: vamos del otro lado. Se van a usar prácticamente varias horas. Qué buena dormida se va a echar Jesús. Y como Jesús sabía que sus discípulos tenían marinos, pescadores, qué mejor. Voy a dormir, voy a confiar en ellos, son pescadores y a gusto. Jesús confiando, descansando en los expertos, marineros, pescadores. Y el asunto es que se desata una gran tormenta. Van, despiertan a Jesús, Pedro, Jacobo, todos, Mateo. Jesús, nos vamos a ahogar. Y Jesús reprende la tormenta y se hace una paz extraordinaria. Y termina con el primer comentario que hice: ¿quién es este Jesús? Que hasta las tormentas y los vientos le hacen caso, y se hizo una gran paz. A mí me encanta cómo termina la historia. Sí, Juan Manuel. Sí. A mí me gusta mucho la frase, o me llama la atención, del verso 25, donde les dice Jesús:
después de que Él reprendió la tormenta. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y me gusta porque significa que sí tenemos fe. Lo que pasa es que a veces no sabemos dónde está o no la usamos. Porque no les dice ustedes, en otra versión creo que dice de poca fe. Pero sí hay fe. Sí, sí. Sí tenemos todos una medida de fe. Es cuestión de activarla, es cuestión de usarla, es cuestión de tenerla a la mano. Porque ¿dónde está? Quiere decir que está perdida o no la usaste, pues. Entonces me gusta saber que sí tengo fe y que sí la puedo usar así como usó Jesús para reprender las tormentas. Son los apóstoles. Llevan 3 años y perdieron la fe. Sí. Las tormentas hacen Sí, ¿y dónde quedó mi fe? Sí. Licenciada. Bueno, a mí me gusta el versículo 18 cuando Jesús dice a sus discípulos, por lo tanto, pongan mucha atención. Y luego ya da el último consejo. Yo creo que ese es el llamado de Jesús para nosotros cuando nos va a dar un consejo. O sea, realmente la palabra de Dios es un consejo cotidiano de parte de Jesús. Entonces es necesario que pongamos todos los sentidos a recibir la palabra. Ayer hablábamos de cómo podemos recibir la palabra. ¿En cuántos escenarios puedo yo recibir la palabra para que produzca? Y aprendimos cuál era el mejor, ¿no? Si no se acuerda, pues ayer puede revisar la oración de ayer. Pero me gusta mucho esta instrucción que da antes de dar este último consejo, que creo que de los 3, pues es el que tiene más peso, ¿no? Porque dice, al que tiene se le dará y al que no tiene, me llama la atención que dice, hasta lo que cree tener, se le quitará. Entonces, qué importante es que nosotros atendamos la instrucción de Dios con todos los sentidos. Y usted siempre nos ha dicho, si de la palabra de Dios el día de hoy te quedas con un versículo, mastícalo, cómetelo, vívelo. Y no necesitamos aprendernos toda la Biblia, pero eso que Dios nos reveló el día de hoy es necesario poner toda nuestra atención, nuestra intención en vivirlo. Hace muchos años yo tenía una experiencia que me humillaba y me avergonzaba porque yo no tenía la capacidad de memorizar tantos versos. Y había algunos que se sabían y recitaban cantidades de versos o de historias o capítulos completos. Y yo decía, no, yo me voy a ir al infierno porque yo no le doy a ni uno. Yo no sabía qué versículo era, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No sabía si estaba en Mateo o en Lucas o quién lo había dicho, ¿no? Y la clave para mi libertad y mi gozo es, lo voy a guardar en mi mente, en mi corazón y empezar a vivir. Y ahí es donde se graba. Ahí está el secreto. Ahí está. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ana María, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Fíjate que a mí me gusta la frase, cuando se suben a la barca, están a punto de enfrentar una tormenta tremenda, pero Jesús les dice, crucemos al otro lado del lago. Orden. Él dio la orden, dio la palabra y se quedó dormido. Vinieron problemas que parecía que les iba a impedir cruzar al otro lado del lago. Pero a mí me gusta que si Jesús dio una palabra, Él se va a encargar de cumplirla. Sí. Y si tiene que ordenarle a la tormenta y al mar que se calmen, lo va a hacer. Pero si Él dijo, crucemos del otro lado, es porque vamos a cruzar del otro lado. Y me encanta esto porque cuando viene la tormenta, como bien decíamos ahorita, la fe a veces se nos medio pierde, ¿no? Se nos reduce. Pero creo que el recordar la verdad de las palabras de Dios hace que mi fe regrese. Pueda yo en medio de la tormenta decir, pues parece que nos vamos a hundir, pero Jesús dijo, crucemos, vamos a cruzar. Okay. Son los apóstoles. ¿Ellos también pasan por tormentas? Sí. También. O sea que Jesucristo nos prometió librarnos de las tormentas. No. Nos prometió tormentas. Ajá. En el mundo tendrán aflicción. ¿Sabe qué es una tormenta? Aquello que te atormenta. Sí. Y ayer veíamos con las mujeres donde hay una parte en la escritura que dice, es necesario que pases por diversas aflicciones. O sea, es parte del paquete.
La limada. del paquete completo. Bien, Jesucristo está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, con Juana, con la esposa de Cusa, María Magdalena y todo lo que habíamos visto el día de ayer. Y les da 3 consejos. El primero, nadie pone una lámpara y después la cubre y la pone debajo de la cama, sino que enciende una lámpara y la pone hasta arriba para que alumbre a todos. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes están puestos para hacer unas luces que van a alumbrar para todos lados. Sí. ¿Se acuerdan que ellos ya tenían pensamientos pues de dificultad? Ya había muchas amenazas contra Jesús y obviamente contra los apóstoles. Ya había crisis, ya había persecución, ya iba Jesús camino a la cruz. Ya había pueblos donde no podía entrar. Entonces yo me imagino que estaban los apóstoles inquietos, les da la parábola del sembrador y ahora les dice, ustedes están puestos para ser la luz del mundo. El siguiente consejo le dice, no guarden secretos. Conmigo no guarden secretos. No hay secreto que no salga a la luz tarde o temprano. Ay, wow, eso es tremendo. Y fíjate que esto es muy interesante porque nosotros somos muy buenos para guardar secretos y la verdad es que el que guarda secretos nunca es feliz, no tiene felicidad. Y creemos que podemos esconder muchas cosas contra 3 personas. El primero, guardo secretos contra mí mismo, ni los veo, pero están dentro. El segundo, guardo secretos con la gente y yo pienso, nadie se va a dar cuenta. Y al tercero que quiere guardarle secretos es a Dios, como si le pudiera ocultar las cosas. El primero nos hacemos como las avestruces, escondemos la cabeza en el hoyo. No sirve para nada. El segundo, tarde o temprano, la sociedad va a sacar lo que va a salir ahí. Y el tercero, Dios sabe todo eso. El último consejo que da Jesús aquí es, por lo tanto, pongan mucha atención, que menciona la licenciada, al que tiene se le dará. Este es muy similar al que busca, Encuentra. El que pide se le dará. Nos habla del que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando tú tienes ganas de aprender y te mantienes aprendiendo y aprendiendo, llegas a los 90 y sigues aprendiendo. Cuando tú tienes salud, pero te mantienes cuidando la salud, vas a llegar a los 90 y te mantienes sano. Cuando no tienes, cuando crees que todo está dado por hecho, aún lo que tienes te quitará. Comentarios. Pues del primero, por ejemplo, como todos tenemos algo que compartir. Somos la luz de la tierra. La luz. Entonces, qué ilógico, qué incongruente es guardarnos aquello bueno. El secreto. Aquello bueno que sí tenemos. Entonces, por eso les dice que es ilógico encender una lámpara y ponerla abajo. ¿Han oído de los cristianos de la secreta? Sí. Ahí entra. Sí. Todos tenemos algo bueno que compartir, siempre. Y qué importante es compartirlo, pues. O sea, tenemos algo, pero a veces la prudencia nos gana. O el miedo, a veces la vergüenza. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero es un secreto. Pero lo tengo escondido porque me da vergüenza que me vayan a exponer o que me vayan a preguntar algo que no sé. O déjame esperar a aprender más para poder compartir. Y me encanta esa parte en la escritura que dice que le preguntan al ciego algo de Jesús y dice, mira, yo no sé nada porque lo acabo de conocer. Yo no sé nada, ni un versículo me sé de la Biblia. Pero lo único que yo sí sé es que antes estaba ciego y que ahora veo. O sea, eso es lo que tenemos que compartir y no podemos esconderlo, tenemos que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo que dijo el ciego ha salido por el mundo entero en todos los idiomas. Exactamente. No pongamos la luz debajo de una mesa. Y tu secreto, que es el evangelio, no lo guardes ni contra ti, ni contra los demás, ni contra Dios. Licenciada. Sí, y también yo creo que el evangelio se debe de notar, o sea. Ajá, se ve. Se ve, pues, no son tantas palabras,
versículos aprendidos, sino es eso que no tienes que, una lámpara no tiene que decir soy lámpara, o sea, sencillamente ilumina. Yo creo que así tendría que ser nuestra vida, o sea, sí realmente tener como esa intención de ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ayer me llamó mucho la atención que decía, el sembrador salió a sembrar, o sea, realmente hacer lo que tenemos que hacer y sabemos que tenemos que hacer como ciudadanos, como esposas, como mamás, porque a veces yo pretendo ser lo que es la señora Ana María y está bien que yo admire y tenga una meta y una, ¿cómo decirlo? Una inspiración, pero ahorita Rocío Ceballos puede hacer muchas cosas. Ahorita con lo que soy y como, entonces yo creo que a veces ahí nos atoramos porque no, yo no tengo, yo no sé, no, o sea, pues. ¿Y sabes que es una bofetada contra Dios? Sí. Sí. Cuando yo era joven, tenía 10 años, yo quería tener 15. Cuando tenía 15 yo sufría porque yo quería 18. Sí. Cuando yo tenía 18 yo sufría porque necesito 25. Cuando tenía 25 dije, no, a los 30, cuando cumpla los de Jesús. Pero ¿cuándo voy a estar satisfecho con quién soy? No, y luego cuando me case y después cuando estás casado, pues. Cuando no me case. Cuando me divorcie. Cuando se casen los hijos. Cuando los Una hijos- insatisfacción. Y dice un verso, no menosprecies la mesa del Señor. Lo que te ha servido, disfrútalo para que venga más. Y hablando de vida o de años de salud, al que tiene años se le darán más y al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará. O sea, ya no cumplo años, descumplo. O me da Fíjate. vergüenza cumplir años. Sí. O Pues menos. no me preguntes cuántos años. No, los años son para Presumirlos. presumirse, Sí. para darle gracias a Dios, Disfruta. para festejarlos, porque al que tiene años, entre más años tengas, se te van a añadir más. Pero como ya no quieres años, pues te van a cortar. ¿Sabes que hay gente feliz porque disfruta lo que hace, lo que tiene Sí, sí, y lo sí, que sí. es? Así es. Parecen Cristianos y ni han oído de Cristo. Sí. Al que Pero- tiene un trabajo, una casa, una comida, al que tiene comida, disfrutando. pero sí tiene comida, no dice que mugre comida, que para nada sirve, no. Tiene una comida, la disfruta, va a tener suficiente Me comida. acuerdo de mi suegro, el ingeniero Huitrón, su plato preferido era un taco de frijoles al final. Todos Qué los rico. días. Era el postre, era el sello, el taco de frijol. Y el chavo una hierba tipo marihuana. Orégano. No, orégano. Le gusta Orégano, con parece, orégano. Sabe parece. riquísimo con orégano. Y lo veía uno comer ese taquito y era un deleite. Frijoles. Ay, yo quiero una milanesa Pero con chile él- relleno. Eso es, disfruta lo que tienes, sí. ¿verdad? Sí. Disfruta la secundaria, joven, disfruta la prepa, disfruta la universidad. No te vivas quejando del maestro, no te vivas quejando de las matemáticas. Disfruta, disfruta. Y al que tiene, Se le da. se le dará. La siguiente historia es la madre y los hermanos de Jesús. Vienen a visitarlo y Jesús no los recibe. ¿Qué pasó ahí? Hay dos cosas. Número uno, Jesús tenía hermanos. Sí. Sí. A mí me enseñaron toda la vida la Iglesia Católica que no, que siempre fue virgen. Pues qué pena para María, qué vergüenza para una señora bien casada con un buen marido, no haber tenido, haber sido virgen, pues, permanecido virgen. Yo creo que María se merece mucho reconocimiento, honra, una gran mujer de la Biblia, y al atribuirle esas cosas no la estamos honrando, la estamos deshonrando. Claro. Es vergüenza, Claro. pues. Pero al atribuirle hijos, un marido, más hijos después de Jesús, es honrar a una gran persona de la Biblia, María, Claro. ¿verdad? Qué importante es conocer la escritura, ¿no? Porque cuando nada más tú vas recibiendo la instrucción que alguien más te da y no haces la pregunta, porque volviendo al que busca, ¿no? O sea, aquí los veíamos al día de ayer, que los discípulos al oír la parábola dijeron, a ver, quiero entender más, Explícame. quiero saber qué me quieres decir. Sí. Tengo intención de conocer más. Y aquí mucha gente nos hemos quedado, o bueno, se han quedado con una instrucción
que recibieron de alguien. María no tuvo hijos. Pero qué padre es tener ese gusanito de decir, a ver, voy a ver, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia es la verdad. No es lo que nos dijeron, es lo que la Biblia dice. Y en la Biblia es claro que para Dios sí es su hijo unigénito. Unigénito, pero no. Pero para María fue el primogénito, Así el es. primero de muchos. Así dice. Y la Biblia lo dice y la Biblia lo repite mencionando a los nombres de los hermanos de Jesús. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, pues no nos quedemos con información, investiguemos. Y si tú nos estás escuchando y te está pegando fea esta información, no nada más te quedes con lo que nosotros estamos diciendo tampoco. Ve y lee la escritura, lee la Biblia y ahí vamos a encontrar las verdades que nos van a ir haciendo verdaderamente libres. Una vez oí una explicación de esto, de una persona también religiosa, y dijo que esa persona, la madre y los hermanos de Jesús, se refiere a que eran los apóstoles que venían llegando junto con la madre de Jesús. No. Aquí dice que los apóstoles ya estaban con Jesús. Sí. A ellos les dio la parábola, a ellos les dio los 3 consejos y en ese momento llegan María y los hermanos. O sea, sí eran los hermanos y las hermanas de Jesús ahí en ese momento. De hecho, la Biblia nos dice hasta los nombres. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 3 que Jesús una vez estaba ya tan cansado, predique y sanando a los enfermos, que llegaron María, la madre, y sus hermanos y se lo querían llevar porque creían que ya se había quedado loco Jesús, porque hablaba y enseñaba y se convivía con los que no debía convivir. Dijeron, mi hermano está loco y se lo quieren llevar. Así es que la Biblia nos menciona claramente quiénes eran los hermanos. El segundo tema de esto aquí es por qué Jesús dice, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces dice, esta no es mi familia, o es menos familia, o lo pone en otro renglón. ¿A qué se refiere? A lo que se refiere es a lo siguiente. Es más familia tuya y mía, a veces aquellos amigos, personas que convivimos con un solo propósito, un solo deporte, una sola meta, que nos gusta lo mismo, hacemos familia. Y que tenemos una convicción, una meta, un gusto por la cacería, por la pesca, se convierte en una familia. Y a veces nuestros más grandes enemigos los tenemos en la familia. ¿Sí o no? Sí. Ayer Cruella de Vil se salvó porque su mamá la quería matar, ¿verdad? Sí. La película. La película. La película de donde quiere Cruella. matar a su hija. A veces los más grandes enemigos los tenemos en la verdadera familia. Y amigos con un solo propósito, con una meta, nos levantan como Aarón y Ur levantaron a Moisés. Esos que nos fortalecen, nos animan, nos suman, esos terminan convirtiéndose en la gran familia. Pedro, Jacobo, Juan, todos estaban sumándole a Jesús, levantándole a Jesús. Jesús se duerme porque puede confiar en ellos. Ahora son mi familia. Pero la familia de Jesús, la madre y los hermanos, siempre estaban en contra. De hecho, decían que estaba loco, Mateo capítulo 3, verso 21. En otra ocasión quieren sacarlo porque Jesús mismo dijo, hay enemigos más grandes en nuestra familia que fuera de casa. Lo dijo Mateo en Marcos, no me acuerdo qué texto, pero por ahí está. Así es que, ¿qué podemos decir de esto? Yo también creo aquí, señor Elizalde, que Jesús estaba estableciendo quién era su familia. Y aquí yo creo que este mensaje es totalmente incluyente, aún para su familia. ¿Seguro? Aún para su familia. Es decir, si alguien de su familia realmente cree las verdades que Jesús proclamaba, que Jesús ¿Es su familia? Y su familia se une, es su familia. ¿Me explico? O sea, y también en la familia encontramos esa parte. O sea, tenemos familia que se une a nosotros, que disfruta con nosotros, que ama la palabra, que son familia de sangre. Y qué padre poder disfrutar eso. Y hay otra que no. Pero también hay familia que conocimos en los caminos de Dios y se hacen tan cercanos porque Jesús es el punto de unión y entonces nos convertimos en una familia. Entonces yo creo que aquí Jesús realmente no está haciendo una acepción, sino que está poniendo un estándar un poquito más alto de quiénes
mi familia. Y ya depende de sus hermanos carnales y de su mamá si se unen a esta misma. Al final se unieron a Jesús. Ajá. Entonces yo Sí, creo sí, que eso es, ¿no? Lo que Jesús está estableciendo, porque sí pareciera como egoísta, pero es como muy puntual. O sea, en esto Jesús no hay negociaciones, ¿verdad? Es más familia que la consanguínea, aquellos que tienen el mismo propósito, las mismas convicciones, las mismas metas, los mismos ideales. Se convierte más en tu familia. ¿Y quieres estar más con ellos? Que con la otra. Hay un proverbio que dice que más vale amigo cercano que hermano lejano. Entonces, no dice que aquel no vale nada. Simple y sencillamente es eso. Es para mis fines de ahorita, mi trabajo, mi comunidad, lo que estoy haciendo, mis gustos, mis hobbies, lo que sea. Pues hay más convivencia acá. Entonces, aquí había más visión, más pensaban mejor, más parecido los apóstoles, los discípulos que la familia. Entonces a eso se refiere. A mí me da tranquilidad porque de repente esos pensamientos de que soy lejano de mi familia, como que me tienden a condenar. Pero no es así, o sea, a Jesús le pasó. A Jesús le pasó que Llegan a ser parte del parentesco familiar, Sí. aquellos que piensan igual que tú, que te animan, Sí. que te Sí. suman. Y quieres pasar más tiempo con Y a mí me gusta la combinación que hace Jesús aquí para establecer equilibrio. ese parámetro de quién es mi familia, ¿no? Y es el que oyen, dice Los que que oyen la palabra y y la ponen en práctica. Porque también, o sea, no se trata nada más de que hay nada más todos los que nos decimos cristianos ya no. son mi familia. No. No. O sea, el parámetro que está poniendo Jesús es más alto, o sea, es oír y poner en práctica. Es vivir aquello que estamos oyendo. Entonces, con esa gente dice, esa es mi familia. Y hay cosas tremendas que hay que ir dividiendo, deshebrando la carne. Tú decías, licenciada, hace poco, que una es la familia y otra es mi familia. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, 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 sí. sí. Hay divisiones en la familia. La familia mía, la familia son mis hermanos y mis padres y mis tíos. Esa es la familia. Pero mi familia es esposa, hijos, nietos y ese es para abajo. Exacto. Sí. Niveles de familia. Sí, sí. Y a veces, vuelvo a repetir, se hace tan más fuerte una familia de amigos con la misma convicción, con las mismas metas, con los mismos proyectos, con los mismos gustos. Hace poco fue a visitarnos un gran amigo a la casa el Día del Padre y me dice, Carlos, ustedes son más mi familia que mi familia. No estaba pisoteando. No, a su no, no, familia, para nada. pero dice, ustedes son más mi familia. Y es bonito que te digan eso, ¿verdad? Bueno, de allí nos vamos a la siguiente historia. Jesús quiere descansar y le dice a sus discípulos, vámonos del otro lado. Y se desata una tormenta. Yo me preguntaba, ¿cómo le hace Jesús? Si está viendo el cielo bien nublado y un ventarrón, ¿cómo le dice a los discípulos? Vámonos del otro lado. Y es que en el mar de Galilea es muy curioso, las tormentas no se ven, no se dan cuenta. El mar de Galilea es un mar pequeño, 18 kilómetros por 9, que está 200 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un hoyo y aparte rodeado de una cordillera de montañas, por un lado abierta y lo demás cerrado. Se hace un embudo, en pocas palabras. Es una alberca, un embudo con una puerta. Esa puerta abierta del cerro, entran los vientos fríos y se empieza a circular. En unos cuantos minutos se hace un remolino tremendo. Entonces esos vientos no los puedes estar detectando. Hay historias de marineros que se ahogaron allí por eso mismo y por eso gritaban, nos ahogamos. Pero el asunto es que Jesús dice, vámonos del otro lado, pasemos del otro lado, no porque estaba viendo las nubes y los vientos, no sabían que venían esos vientos. Él quiere ir a descansar y confía en la capacidad de sus pescadores. ¿Cómo ven? Muy A mí me impresiona mucho que estamos hablando de que Jesús iba en la barca. O sea, Jesús iba en la barca y de todas maneras llegó la tormenta. Entonces todos tenemos.
derecho. Entonces eso a mí me llena de tranquilidad porque enfrentamos circunstancias difíciles y muchas veces no deja uno de pensar y decir, oye Señor, pero o sea, si yo te sirvo, si tú estás conmigo, si mira todo lo que hemos orado y ve nomás lo que nos está pasando, o sea, como que, o sea, atiende uno y qué padre que podamos tener esa libertad de decírselo a Dios, ¿no? Pero esto a mí me da tranquilidad. Claro. Jesús va en mi barca y puedo tener tormentas. No es que si, ay, ya llegó la tormenta, es que Jesús se bajó. Llegó mi tormenta, ay, es que me porté mal, es que estoy en Ándale. pecado, es que me equivoqué, es que esto y el otro. Jesús va en la barca y hay tormentas. Entonces, en mi barca, aunque Jesús venga, hay tormentas. Qué importante Ahora es eso. Todos tenemos derecho a vivir tormentas. Yo no quisiera ese derecho, pero lo tengo. Legal. Es legal. Pero qué garantía y qué tranquilidad nos debe de dar que esté Jesús. Sí. Con que esté, que le hace que esté dormido. Lo de menos, si me falta la fe, lo despierto. Y como fue el caso, ¿no? Porque entonces es como que la garantía de que sí vamos a cruzar, pues es esta tormenta, por muy fuerte que se ve, es pasajera, tiene su final y vamos a cruzar. Lo importante es que esté Jesús. Ya lo demás se enfrenta como sea. Sí. Asegurar que esté Jesús en mi barca. Aquí hay varias lecciones, licenciada. La primera que yo veo así directa, porque de hecho Lucas es de las historias que la menciona muy corto. Sí, No da muy muchos puntos, nomás ¡prum! Pasó la tormenta, Jesús la reprende. ¿Dónde queda la fe de ustedes? ¿Quién es este hombre? Y acaba la historia, muy rápido. Pero la primera lección que yo me encuentro aquí es que Jesús calma las tormentas. Sí. Seguro. Las calma. Tormentas de salud, tormenta familiar, tormenta económica, tormenta, ¿qué tormenta? Personal. Política, tormenta personal, de tanta crisis, a veces depresiones. Jesús las calma, hay que ir a despertarlo. Muchas veces creemos que Jesús está dormido. O sea, que estoy enfrentando la tormenta y parece que no se acaba y parece que no encuentro la solución y pareciera que Jesús estaba dormido, como en este caso, ¿no? Pero qué suave saber que yo puedo ir a despertarlo, pues. Que yo puedo ir a llorar con Él, a quejarme con Él. puede. Se puede, se vale. Es el lugar donde yo debo de ir, a desahogarme y saber que Jesús se va a despertar y en su tiempo va a calmar la tormenta, ¿no? Sí, yo también creo que es bien importante que guardemos la energía para ese tipo de tormentas, porque esta tormenta era real. Dice aquí que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. O sea, era una Era tormenta real. Pero muchas veces, señor Elizalde, nos metemos en tormentas que ni nos tocan a nosotros primero, o sea, ni es mía la tormenta, Gratis. pero ahí me voy al ojo del huracán y me meto. Y también creemos estar en una tormenta que no existe. O sea, fabricamos una historia y nos convertimos en escritores de novelas que no existen. Entonces nos desgastamos y nos perdemos y nos cansamos. Y cuando viene una tormenta como esta, pues ni siquiera podemos enfrentarla, pues no podemos llegar del otro lado. Entonces, qué importante es realmente reconocer este tipo de tormentas y estar y asegurarnos de que Jesús esté, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no lo escuche, Jesús está y que vamos a cruzar del otro lado. Una segunda lección que me gusta es que Jesús estaba tan cansado que buscó la forma de irse a dormir y que no lo molestaran y confiar en alguien, los pescadores, y se fue a dormir. Y a mí me consuela, porque mucho tiempo no le daba yo a mi cuerpo ni una gota de descanso porque era pecado. ¿Y te acuerdas que decía, a descansar al cielo? Sí. No, me desgasté demasiado. De hecho, es muy curioso que lo despertaron, o sea, ya la barca se movía para un lado y para otro, ya era azotada por el ¿Cómo agua. iba Jesús de cansado? Y estaba dormido. Dice que lo despertaron. Lo despertaron. Entonces, como sí es muy buena lección esa. En medio de las tormentas, aún en medio de las tormentas, aprender a descansar, a confiar. A confiar nosotros en Dios. Jesús, pues, confió en ellos. Nosotros en Dios y también en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Sí se vale confiar.
Claro. porque eso nos descansa y nos reserva energías para lo que sigue. Al ratito hay que reprender la tormenta y hay que estar fuertes. Otra tercera lección es la fe. Dice ahí que la tormenta hizo que los discípulos se les perdiera la fe y Jesús les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? La fe hay que tratar de mantenerla fuertemente amarrada y encadenada a Jesucristo. Si a veces sentimos como es que Jesús está dormido, pues déjalo dormido, déjalo que descanse, también se cansa, déjalo que descanse. Nomás pon tu fe en Él. Él te va a salvar tarde o temprano. La fe es decir, Jesús va en mi barca, yo sé que de esta me saca. No tarda mucho, salgo porque salgo. Él dijo, crucemos al otro lado. Él dijo. Él dijo. Él dijo, Él lo va a hacer. Él dijo. En su tiempo y en su momento, ¿no? Y en su forma, Y como a su sea. forma. Ese es otro tema, porque queremos que la tormenta la calme en el instante en que nosotros lo despertamos, ¿no? Y pues no siempre es así. Si Jesús está durmiendo y esos hombres hubiesen tenido la fe de Jesús, se van y se duermen con Él. Aunque sea la tormenta. Sí. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Miren, cuando pasamos nosotros una de las pruebas más dolorosas en la vida y la familia Elizalde y toda la familia Amistad Sonora, fue el secuestro de mi hijo Isaac. Las amenazas, la muerte, que te envían un dedo, que te envían una oreja, todo lo que nos insultaban y nos gritaban por llamadas telefónicas y pasaban 5 días y 5 días más y otros 5 y 1 semana y 2 semanas y 3 semanas y amenazas. ¿Quieres comer? ¿No? No. Pero hay que comer. Pero ¿sabes qué me decían los expertos en secuestros? Coma 5 veces al día, señor Elizalde. No te entra un chícharo. Tienes que empujar. Tienes que comer. Porque tienes que guardar la fuerza, porque la A lo que batalla va a venga. ser larga. ¿Te acuerdas? Va a ser larga. Dormir. Y luego, segundo consejo. ¿Usted cree que yo quería dormir? No, pues, Pues sí queríamos, pero no podíamos. Pegado al teléfono para en cuanto sonaba. Ay, no, qué feo. Y no, sonaba y mire la presión arterial, ¡brum! Se volteaba la locura. Entonces era muy difícil, pero había que dormir. A ver, cierren todo, cierren, apaguen y a tratar de descansar. ¿Por qué? Porque hay que estar fuertes. Porque las batallas a veces, las tormentas son muy largas, pero Jesucristo nos va a sacar tarde o temprano. Tarde o temprano. Así es. a mí me gusta también la transparencia que tienen ellos delante de Jesús, porque le dicen, nos vamos a ahogar. O sea, se puede interpretar como drama, pero realmente la tormenta era Ellos real. sabían. Era Ellos una sabían. tormenta real. Y entonces muchas veces sí necesitamos desahogarnos delante Sí. de Dios y decirle y gritarle y clamar y llorar y patalear todo delante de Dios. Es el único Es el lugar. buen departamento de Es- quejas. Sí, sí, sí. Los demás no sirven para nada. Porque hubo solución. Después de ese reclamo, de ese clamor, de ese grito, hubo solución de parte de Jesús. Otra siguiente lección con relación a la fe es que las tormentas nos confunden. Haga sus esfuerzos en medio de la tormenta de mantener la fe puesta en Jesús. La fe se nos voltea a veces como que no la encontramos, dependiendo de la cantidad de problemas en los que estamos viviendo o el tamaño de tormentas que se nos vienen. Pero aún en medio de eso, usted puede decir, Jesús, yo sé que vas en la barca. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco sé. Pero de esta también salgo. Así Y empiece es. a darle gracias a Dios. Sí. Bien. Y yo pienso que es importante no sentirnos mal, porque Sí, o sea, sí, hay sí, momentos durísimos en los Sí, que nos vamos muy a bien. sentir hacia abajo, Muy donde nos vamos a sentir derrotados, donde nos vamos a sentir Sí. que ya no la hacemos. Pero hay que, o sea, recordar, Señor, de aquí del suelo, pero clamar a Dios y Él te vuelve a levantar y Él te vuelve a dar fuerza. Pero si empezamos a sentirnos mal o decir, no, qué pena ir con Jesús porque mira que mi falta Mira de cómo fe, ando. pues entonces ahí sí tronamos, ¿no? Bien, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias nuevamente por tu palabra. Amamos tu palabra.
Gracias por toda la información de carácter religioso que recibimos en la niñez y en la juventud. Pero qué bueno es que tenemos ahora tu palabra, sí, y podemos comprobar conocer lo que tú quieres enseñarnos día con día. Amamos tu palabra con todo el corazón. Señor, hoy queremos levantar a nuestro estado de Sonora, un estado tan grande, con montaña, con costas, con agricultura, ganadería, con minería. Pero Señor, necesitamos aún con tanta riqueza tu bendición. Muy especialmente ahora en el área de la lluvia, Padre. Necesitamos que los desiertos se vuelvan a poner verde. Y ese es un regalo que tú tienes nada más, y nadie lo ha podido producir, ni los Pieles Rojas en Estados Unidos, por más que le bailaban a la lluvia, o el dios Tlaloc de acá de los aztecas para clamarle al dios de la lluvia. Señor, nadie más que tú eres el dueño de la lluvia. Señor, bendícenos en Sonora. Perdónanos por menospreciar la lluvia. Perdónanos por llamarle mal tiempo. Perdónanos por decir que otra vez la lluvia va a hacer daño en las calles, cuando la lluvia es maravillosa. Gracias, precioso Dios, porque podemos dejar también nuestro estado en tus manos. Sí, Señor, clamamos a ti, Señor, porque tú amas más a Sonora de lo que lo podemos amar Cierto. nosotros, los que vivimos aquí. Señor, por eso nos queremos poner de acuerdo contigo para pedirte la bendición sobre este estado. La bendición tuya, Señor, esa bendición que enriquece, que prospera y que no añade tristeza con ella. Ven sobre Sonora, Señor, que se abran las ventanas de los cielos y caiga ese regalo tuyo para este estado, Señor, que se rompa toda sequía, Señor, y yo me uno a la oración de Carlos pidiéndote perdón, Señor, perdónanos en Sonora, porque nos te hemos dado la espalda, nos hemos vuelto contra ti, Señor, en este estado, nos hemos apartado de ti, hemos creído en tantas mentiras, pero Señor, volvemos a ti, Señor, y a nombre de todo el estado de Sonora, te pedimos perdón y te pedimos por tu gracia y tu favor sobre este estado, Señor. Muchas gracias por amar a Sonora. Gracias por amarlo muchísimo más que nosotros mismos. Perdona, Señor, ese desprecio, ese afán de juzgar, de criticar. Perdona esa corrupción, esa maldad. Perdona esa idolatría, hechicería, brujería, tanta maldad a lo largo y ancho de este maravilloso estado de Sonora. Te pedimos perdón y clamamos, Señor, por tu favor, por ese regalo de la lluvia que tanto necesitamos. Está seco la mayor parte de nuestros estados. Necesitamos tu favor, porque efectivamente nada ni nadie puede darnos ese regalo. De ninguna manera ha funcionado a lo largo de la historia algo que nosotros podamos hacer en favor de la lluvia. Es regalo de parte tuya. Cierto. Así que favorécenos con ese regalo, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, el día de hoy recordamos cuánto dependemos de ti, Señor. En este estado nos urge, Señor, que tú abras los cielos, que abras las compuertas de los cielos, Señor, y derrames tu buen tesoro a lo largo y ancho de nuestro estado. Te damos muchas gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú tienes un cuidado por Sonora, Señor. Sabemos que tus planes siempre para este estado van a ser de bendición, Señor, y confiamos en él. Pero el día de hoy, Señor, clamamos a ti, levantamos nuestra voz y nos unimos, nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, que apresures esas gotas de lluvia abundante en nuestra tierra, Señor. Necesitamos esa agua que pueda alimentar nuestros animalitos, que pueda alimentarnos a nosotros, a nuestra tierra, limpiar nuestra atmósfera, Señor, que sigamos siendo un estado productivo, Señor, pero todo eso lo necesitamos y creemos que solamente tú nos lo puedes dar, Señor. Así que el día de hoy levantamos nuestra oración delante de ti, seguros, Padre, que tú estás escuchando, que tú estás atendiendo. Gracias. Y esperando, Señor, con nuestros techos limpios y protegidos, nuestras calles ordenadas, Señor, esperando la alegría de esa lluvia que vendrá, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En todas las tormentas que tenemos en Sonora, volvemos a ti, Jesús. Sí. Sí, Dios. Sí, Perdónanos por confiar en tantas cosas y olvidarnos de ti. Perdónanos, Señor,
regresamos a ti y sálvanos de esta tormenta en el estado de Sonora. Sí, Padre. La delincuencia, la droga, el alcoholismo. Perdónanos, Señor. Perdónanos la pobreza y las mentiras, la idolatría, la hechicería, tanta cosa en la que nos metemos y confiamos antes de volver a ti. Perdónanos, Señor. Perdona. Amén. Amén. Bien, Juan Manuel Villa, ¿con qué terminamos? Yo me quedo con el al que tiene se le dará más, así que hay que tener. Si tenemos 20, apreciamos esos 20, le damos gracias a Dios por esos 20, ahí vienen los 100, ahí vienen los miles, ahí vienen los millones, porque al que tiene se le dará más. Es muy despectivo, pues una actitud muy despectiva de lo que tenemos a veces, la salud. Pues, ¿cómo te va? Pues más o menos, Ay, sí. Ahí la llevo. ¿Cómo amaneciste? Pues amanecí. No, pues, o sea, hay que tener para tener más. Apreciar y agradecer lo que tenemos es la llave para tener más. Darle el sí a la vida. Así es. Licenciada. Pues yo me quedo con asegurarme de que Jesús esté en la barca, asegurarme, porque la tormenta va a venir, o sea, es parte de la vida, y asegurarme de que Él esté ahí. Yo estoy convencida que los discípulos entraron unos y salieron otros de la barca, ¿no? Ahora habían conocido un Jesús con un poder superior. Porque la última pregunta me encanta, y si, ¿quién es este? Que esa pregunta sea para mí todos los días, ¿quién es Jesús? O sea, síguete revelando. Ya lo habían visto sanando, ya lo habían visto dando, alimentando, ya lo habían visto hacer muchas cosas, pero era la primera vez que veían cómo calmaba una tormenta. Entonces, que ese Jesús se siga revelando en mi vida y yo tenga esa hambre de conocerlo más. ¿Quién es Jesús? Gracias a Dios. Licenciada Ana María. Bueno, me quedo con que aunque Jesús vaya en mi barca, yo voy a enfrentar tormentas. Eso. Y que no es pecado ese momento de sentir que nuestra fe a veces pueda flaquear, sino saber que Jesús va en la barca y que yo puedo regresar a Él. Que aún después de que ya me caí, que sentí que ya no la iba a hacer, porque llegaron los discípulos y le dijeron, nos vamos a ahogar. O sea, ya ellos habían hasta perdido la esperanza, nos vamos a morir aquí, pero fueron con Jesús. Entonces, no importa cómo vayamos, con toda la fe del mundo o bien derrotados, pero vayamos a Jesús. Exacto, sí, está bien. Bien, yo termino con ¿cómo puede ir Jesús en mi barca? ¿Cómo lo meto? Porque tormentas, hay profecía para usted. Tiene el derecho de pasar tormentas, no sé cuántas al año. Uno quisiera ni una, pero es legal. Vienen tormentas en la vida. ¿Cómo metemos a Jesús? Es muy sencillo. Incline su corazón, cierre sus ojos, incline su corazón, humíllese ante Dios y dígale, Jesús, perdóname por no hacerte caso, perdóname por no buscarte, perdóname porque he sido egoísta. Ven a mi corazón, entra a mi barca, conviértete en el comandante de mi corazón y de mi vida. Amén. Ya entró a la barca. Mire, las tormentas van a ser más cortas, pero va a haber tormentas y van a ser más fáciles de solucionar. Hoy vemos que es muy fácil poner la fe en el brujo. Es más fácil que te duele algo, pues ve con el brujo del pueblo. O poner la fe en los horóscopos. ¿Qué dijo Sagitario y Capricornio, Cáncer y Libra? Pues para ver cómo me va a ir, si me van a dar el trabajo o no. Poner la fe en eso. Poner la fe en el apellido, en mis tarjetas de crédito. Poner la fe ¿en qué? Ponga su fe en Jesús. Regrese. Los marineros, los pescadores estos, se dieron cuenta que no podían poner su fe en su experiencia, en su gran experiencia de pescadores en ese lago. Nada les sirvieron los 30 años, 40 años que tenían pescando. No les sirvió. No. Hay que poner la fe en Jesús. Y Jesús ya va en su barca. Que Dios lo bendiga. Nos vemos el día de mañana. A ver qué historia la de mañana. Un gran abrazo.